Casi un centenar de jóvenes cubanos murieron o desaparecieron durante el servicio militar activo en los últimos 25 años, según una investigación del Observatorio Cubano de Auditoría Ciudadana. El estudio documenta además al menos 97 casos, pero advierte que la cifra real puede ser muchísimo mayor por el silencio oficial de las Fuerzas Armadas cubanas. Hablamos con su autor, el investigador José Manuel González Rubines. José Manuel, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Gracias a ti, Mario, por invitarme. Buenas tardes. Primero, José Manuel, nos gustaría saber cómo llegan a la cifra de 97 muertos y desaparecidos y qué nivel de certeza tienen sobre cada uno de estos fallecidos que han sido documentados. Bueno, este es un trabajo colectivo, es un trabajo que ha emprendido durante varios años Archivo Cuba, que dirige María Huerlau, y es un trabajo que también tiene como protagonista a Alfredo, cuyo hijo es uno de los muchachos que se suicidó en el servicio, Alfredo González. Muy activo en redes, es el administrador de varios grupos sobre este tema del servicio. Además del trabajo de ellos, ha habido un trabajo también que he hecho yo de investigación y sobre todo, y con esto respondo a la segunda parte de tu pregunta, de comprobación. Nosotros hemos dejado por el camino muchísimos casos, o sea, decenas de casos que no hemos incluido porque es tan vago como yo recuerdo que en mi unidad murió un muchacho. O sea, eso nosotros no podemos incluirlo si no sabemos cómo se llamaba, si no podemos hablar con alguien que lo conoció directamente, y de estos te puedo decir que estamos hablando de decenas de casos de este tipo, o del tipo de, yo recuerdo que en el barrio de al lado murió uno o algo así. También no hemos querido irnos más atrás, o sea, nos quedamos en el 2001. Tenemos muchos casos de más atrás, ni hablar de los casos, por ejemplo, relacionados con la guerra de Angola y demás, pero hemos querido quedarnos en este momento, digamos que en la última parte del fenómeno. De hecho, si vemos la distribución temporal de los casos, nos damos cuenta que la mayor parte de ellos se concentra después del 2018, lo cual no da cuenta únicamente de un agravamiento del fenómeno, sino, recordemos que en el 2018 los cubanos empezaron a tener datos móviles en el teléfono. Entonces, a partir de ahí fue que se quebró el monopolio informativo y eso nos ha permitido rastrear muchos casos que han salido, que la gente lo ha publicado en sus redes, los ha publicado, han salido publicados en medios. Por supuesto, todos estos casos nosotros hemos salido a comprobarlos, porque de hecho muchos de ellos son vagos. Y entonces nosotros, en nuestra base de datos, que no está reflejada con todos los nombres en la investigación, están los nombres, las edades, los lugares donde murieron, cómo murieron y todo esto. Ahí va, ¿no? ¿Qué les impide conocer la verdadera dimensión de las muertes? Porque ustedes dicen que puede ser mucho mayor. Hay varias razones. Hay muchas familias que simplemente nunca denuncian el caso. Hay muchos casos que nunca llegan a saberse y al final uno tiene un entorno de investigación limitado, ¿no? Porque uno conoce lo que sus fuentes inmediatas le pueden contar, o lo que ha salido a las redes o a los medios. El resto es muy difícil conocerlo. De hecho, hemos llegado a muchos casos de estas decenas que te digo que han quedado en el camino, que incluso llegamos a hablar con la familia nos dice, yo no quiero que esto se sepa. O sea, y al final no nos dan ningún dato. O sea, nos confirman que realmente murió un familiar suyo en el servicio militar, pero no nos dan ningún dato. Entonces, nos parece que en aras de mantener, digamos, que la uniformidad de la base de datos, pues no vamos a incluir un caso que sea XXXX simplemente porque una persona de la familia lo confirmó. Al final también esto, más que el trabajo como tal de sacar el dato, lo que busca es demostrar algo que es un fenómeno real que sucede, ¿no? Más que sacar el dato, porque de hecho, como dice el informe, lo primero que nosotros decimos, estos 97 no son todos. ¿Eh? Entonces, eso es lo que hace que muchos casos nunca se sepan, porque hay muchas familias que no quieren y hay muchos que simplemente no llegan a las redes o a los medios o demás. Ahora, José Manuel, el suicidio aparece como la causa principal, 33 casos. ¿Qué condiciones dentro del servicio militar empujan a jóvenes de 17, 18 años, 19 años a quitarse la vida? Yo comparaba hacía un tiempo, salvando las enormes distancias, el caso del servicio militar con la prisión política. Estos jóvenes realmente están presos. O sea, son muchachos que no quieren estar en el servicio militar, a los que se lleva para una unidad, cada vez en condiciones más precarias, porque en la medida en que se ha precarizado la situación del país, por supuesto que se precariza también la situación en las unidades. Tenemos reportes de algunos donde se vive un poco mejor y otros donde se vive muy mal,
Entonces, estos muchachos son sacados de sus entornos, muchas veces puestos a cientos de kilómetros de sus casas. Yo referenciaba puntualmente el caso de uno, que es de los últimos casos, un caso de inicio de año de un muchacho que se suicidó. El muchacho estaba en La Habana y era de Ciego de Ávila o algo así, o sea, de alguna provincia a muchísimos kilómetros de su casa. Eso en este momento en el país es casi como vivir en planetas distintos. O sea, un país además que no tiene transporte, cómo esa familia puede ir a ver a ese muchacho y cómo ese muchacho puede ir a ver a esa familia. A eso le suma, como te decía, las condiciones precarias de que no tienen alimento, que no tienen agua, que no tienen electricidad como no hay en todo el país. Y a eso también tienes que sumarle una situación en la que están expuestos, por lo general, a trabajos forzados, a maltrato, a bullying, a todo esto. Además, están literalmente presos, están ahí contra su voluntad. Muchos de ellos muchachos que incluso a lo que aspiran es a estudiar o algo así. Entonces, esto genera una situación que los pone al límite. A ello se agrega un fenómeno que es, digamos que más reciente comparado con otros años, y es el hecho de que las comisiones médicas han bajado los estándares. O sea, antes había un conjunto de patologías que hacía que las personas no fueran al servicio. Ahora, a falta de jóvenes, porque ahí reflejo el dato, ha bajado muchísimo, creo que un 24%, algo así, la cantidad de jóvenes en edad militar. Entonces, lo que sucede es que las comisiones militares están dejando entrar más jóvenes. Eso explica, por ejemplo, casos puntuales que también se mencionan en el informe de muchachos que tenían un dictamen médico que decía, esta persona tiene problemas mentales, no debe estar sometido a estrés y no debe portar armas. Sin embargo, le dieron un arma para que fuera a hacer guardia y se dio un tiro. Entonces, todo esto yo creo que es el caldo de cultivo perfecto para que estas cosas sucedan. Y de hecho, sabemos que sucede mucho más de lo que estamos viendo. No hace mucho reportaba yo en mis redes sociales el caso de un muchacho que intentó suicidarse. O sea, este no es uno de los 97. Este muchacho no murió, pero lo intentó. Ujú. No sabemos cuántos lo intentan y no lo logran. Y no sabemos sobre todo cuántos están sometidos a situaciones límites para ello. De hecho, es no ha sido completamente casual, pero es muy llamativo que haya salido este informe esta semana en la que hemos tenido constancia de dos casos muy graves, distintos entre ellos, que es el caso de un muchacho que tuvo un accidente con la electricidad, con la 33.000, y está en una situación súper precaria porque su madre es quien lo cuida y su madre también está enferma. Y el caso que creo que se reportó ayer o antier en Cárdenas de un muchacho que le disparó y mató a un oficial que supuestamente, presuntamente hasta ahora no está todavía confirmado, entró a robar combustible a su unidad, él estaba de guardia y bueno, pues cumpliendo el protocolo le disparó. O sea, estos dos casos ilustran fenómenos que no están en el informe, o sea, porque nosotros no hemos podido contabilizar accidentes y no contabilizamos estas otras situaciones. O sea, imagínate cómo queda un muchacho de 18, 17, 18, 19 años que de pronto dispara un arma y mata a otra persona. O sea, ese muchacho no está ahí para eso, porque además él no quiere ser militar, es un recluta y lo han puesto a cumplir una misión y la cumple, pero yo estoy seguro que genera un trauma. En la mayor parte de ellos lo declaran de esa manera, que situaciones de este tipo generan traumas casi de por vida, ¿eh? Yo me imagino que el régimen cubano sí tenga todos estos informes en su poder y que sí haga todo este conteo, pero sencillamente no hablan de eso, no lo publican. Mi mensaje para la gente que trabaja allá adentro y que puede ayudar a que se conozca la verdad, aquí estamos, ustedes tienen mi número, es público, saben que yo garantizo el anonimato total, espero los documentos. También el informe habla de negligencia grave, menciona tragedias como por ejemplo el incendio en la base de supertanqueros de Matanza, la explosión en Melones. Recientemente me contactaron para hablarme del tema de Melones. Estoy detrás de eso, las familias de Melones. Como les dije, cuando muchos de ustedes me escribieron para denunciar lo que estaba pasando y todos tenían miedo. Si ustedes no hablan por sus hijos, nadie va a hablar por sus hijos. Al gobierno cubano no le importan esos muchachos. Y el ejemplo claro está que los dejaron morir allá adentro. Entonces, por favor, yo sé que hay más información de lo que pasó en Melones. Salgan y díganlo por la memoria de sus hijos. Es importante. El miedo no puede ser mayor que la voluntad que tú tengas, el cariño que tú tengas, el amor que tú le tengas a ese ser querido que murió en un lugar donde no tenía que estar. Y ahí viene mi pregunta para ti, José Manuel. ¿El Estado cubano utiliza a estos muchachos sin preparación ninguna para tareas de alto riesgo? Exacto, esto es lo que explica también la cantidad de accidentes e incluso también la cantidad de suicidios. O sea, son muchachos que eh,
Fíjate la línea cronológica, o sea, salen de la secundaria, van algunos al pre, otros a otro tipo de enseñanza, e inmediatamente después los llevan a una unidad militar, donde están sometidos a disciplina militar que ellos no escogieron, porque quien escoge la disciplina militar porque le gusta, pues está muy bien, pero de una disciplina militar que ellos no escogieron, y los someten además, por un lado, a trabajos forzados que muchas veces generan accidentes, como el de este muchacho que se electrocutó, y otros más, ahí hay algunos que han muerto por electrocución. Y otros negligencias graves como esta. O sea, los muchachos de supertanqueros de Matanza fueron a intentar solucionar un fuego para el que incluso los bomberos profesionales no estaban preparados, mucho menos ellos, que eran niños. ¿Qué sucedió? Bueno, pues murieron calcinados. Sus familias recibieron una urna con cenizas. Estos muchachos de Melones estaban metidos en unos huecos que sabrá Dios qué mantenimiento tenía. Y bueno, pues ¿qué sucedió? Pues que ahí se quedaron. Entonces, a esto lo somete el régimen a falta también de otro tipo de mano de obra. O sea, es mano de obra muy deseable, es mano de obra que tienen prácticamente gratuita, porque lo que se le gratifica es insignificante, prácticamente gratuita para hacer cualquier tipo de actividades. Y sobre todo, yo creo que lo peor de esto es que no tienen cuidado en qué actividades los ponen a hacer. O sea, no, quizás tú me dices, mira, lo que lo pones a labrar la tierra, a cultivar, no está bien porque esos muchachos no tienen que estar haciendo eso. O sea, ellos no están para eso. No está bien, pero no es lo mismo eso que te metan en un túnel lleno de explosivos que de pronto explote, o que te manden a apagar un incendio cuando tú no tienes las capacidades, ni el uniforme, ni el avituallamiento para hacerlo. Ni había Entonces, es manera realmente muy grave. ni había manera posible de apagar ese incendio Exacto, de la base de exacto, por cementerio de supuesto, Matanza con un tanque de agua, que fue con lo que lo mandaron. exactamente, Es decir, exactamente. eso fue una irresponsabilidad total. Hasta el día de hoy no hemos visto a nadie juzgado, a nadie que haya renunciado públicamente a algún alto mando de toda esa partida de gordiflones que son los dirigentes del régimen cubano. Ninguno. Y lo mismo Al con... contrario, al con- contrario, Mario, déjame señalarte. Algunos casos de estos muchachos que han fallecido, sus padres, entre los cuales está Alfredo, han intentado durante años reclamar responsabilidades. Y sabes lo que han recibido, ¿no? Represión, citaciones de la seguridad del Estado. Alfredo lo iban a llevar preso por una causa de esta que les inventan. Y no es el único. Hay otros que también le ha sucedido lo mismo. Entonces, contrario a responsabilidades que deberían salir o transparencia y demás, lo que ha recibido ha sido todo lo opuesto. O sea, un sistema de justicia que no funciona y que dan contra un muro y contra el muro de la represión que es todavía peor. O sea, imagínate, es un duelo agravado para esa familia. Así es, desde aquí mi abrazo, mi solidaridad, mi cariño para Alfredo, que es una de las personas más valientes que conozco y sinceramente yo hice, cuando tuve que contar la historia de Alfredo, las lágrimas se le salen a uno oyendo hablar a Ujú. Alfredo. Eso es Sí, impresionante, el dolor de ese padre. Después de revisar estos exactamente. 25 años de expediente, se puede afirmar, José Manuel, que el servicio militar activo cubano representa hoy un peligro para los jóvenes que están obligados a cumplir. Sí, absolutamente. O sea, sin lugar a dudas. Eh, lo peor de esto, cuando nosotros nos quitamos quizás el traje del investigador, del periodista, de la persona que se está acercando desde las ciencias sociales a este fenómeno. A mí me sucedía mientras escribía el informe, mientras conversaba con los padres y demás. Yo lo que pensaba es qué absurdo es esto. O sea, es que esto es tan absurdo. ¿Por qué estos muchachos tuvieron que morirse? O sea, estos muchachos no tenían que haber estado ahí. Te das cuenta que al final lo que está en la base de esto es un conflicto que es el conflicto que sirve de base al régimen. O sea, el permanente conflicto con los Estados Unidos, que nos van a invadir en cualquier momento, que es el enemigo y que no sé qué. Y entonces esa situación de plaza sitiada, que es la misma que ha servido para reprimir intelectuales, periodistas y demás, es la que sirve para movilizar año tras año a generaciones y generaciones de jóvenes cubanos y ponerlos en estas situaciones de peligro. Por supuesto, sin ningún lugar a dudas, el servicio militar en este momento, igual que en otros momentos, pero bueno, en este, que es el que estamos hablando, es absolutamente peligroso para nuestros jóvenes y tiene que ser modificado. Yo entiendo que en otros países existen determinadas formas de servicio militar, quizás debería valorarse alguna, pero eso tiene que ser ya en democracia, porque un servicio militar absolutamente politizado como este, que lo que está es defendiendo más que la soberanía del país, defendiendo el status quo y el poder que nos ha llevado a esta situación terrible en la que estamos, yo creo que eso sí tiene que ser abolido, pero de raíz.
y después entonces decidir si queremos tener algún tipo de servicio militar o no, y quizás probar una fórmula como la de Costa Rica, por ejemplo, o como otras que han sido exitosas en la región. Sin palabras con el tema del servicio militar, recordamos el 11 de julio, los reclutas con palos para darle palos a la gente, sabemos para lo que usan el servicio militar el régimen cubano y definitivamente es una cosa vergonzosa y lo otro, ¿no? Lo que mencionabas, está hecho para defender al poder, para defender a los Castro, que son los que hoy viven a costa de ellos y todos, porque decimos los Castro, pero alrededor de los Castro hay una clase, hay un, eh, hay un grupo de marqueses, condes, regresamos a la Edad Media. Exacto, la corte. Sí, es una corte. Tienes al marqués ¿cómo se llama? A Chamizo, al otro que es el conde de Marrero por allá, y todos Sí. viven a costa de eso. Eso es lo que está defendiendo el sistema. O sea, ese privilegio de esa gente que no pasan trabajo, que sus hijos no van al servicio militar. A mí, que me enseñen las fotos del hijo de Marrero en el servicio militar. Yo quiero ver las fotos del hijo de Marrero en el servicio militar. Dale. Las que yo tengo son de piscinas en hoteles, Sí. de viajes en jet, el otro, el descarado el hijo de Díaz Canel, Sí. Manuel Amido Cuesta, que anda haciendo negocios en España con el sufrimiento del pueblo cubano, haciendo millones de dólares a costa de intermediar entre empresas para que inviertan en el régimen cubano. Y el tipo dice, no, sí, mi papá firma lo que sea. Y así funciona. Así es Exactamente. puro y duro. En fin, gracias, José Manuel, y estaremos pendientes. Gracias a ti, Mario. Las familias que tengan fallecidos en el servicio militar, pónganse en contacto. ¿Cómo lo pueden hacer, José Manuel? A través de Facebook. Sí, mis redes sociales me pueden encontrar, es muy fácil. Me escriben, me han escrito muchas personas. O sea, después que hemos empezado con este tema, muchas personas me han escrito, algunos con casos que hemos incluido, otros con casos como estos que te comentaba. Recuerdo que murió un muchacho que no incluimos, pero igual lo agradecemos siempre, ¿eh? Sí, en honor a la memoria de estas personas que fallecieron en un lugar que no tenían que estar, haciendo lo que no tenían que estar haciendo, porque eran menores, prácticamente niños, con 18 años, 19 años eres un niño. Entonces, los 17 años a veces tienen. Por Sí. favor, escríbanle a José Manuel, hagamos que esos nombres queden para la historia. Eso es parte de los crímenes del castrismo. Gracias, José Manuel. Gracias a ti, Mario.